Hola y bienvenidos de regreso al canal del psiquiatra retirado. Seguimos explorando el anime Monster de Naoki Urasawa y esta vez le echamos un vistazo a uno de los relatos que aparecen en el anime, que es el cuento del Dios de la Paz. Y esta historia nos cuenta acerca de esta figura benigna que se dedicaba a hacer buenas obras a su alrededor, pero estaba tan ocupado haciendo esas buenas obras que nunca tenía el tiempo o la oportunidad de mirarse en el espejo. La primera de esas obras era tocar una trompeta, y los sonidos que emanaban de esta trompeta hacían que la gente que la escuchaba sintiera una sensación plena de felicidad. La segunda obra era eh, regar un agua misteriosa que al caer creaba montañas verdes y jardines de flores. Y de nuevo esto lo mantenía tan ocupado que nunca podía mirarse al espejo. Y en tercer lugar, el Dios se dedicó a darle nombre a la gente. Y al hacer esto, de nuevo, estaba tan ocupado que nunca podría mirarse al espejo. Ahora, aquí vemos, igual que habíamos explorado en el cuento del monstruo sin nombre, la estructura de 3 más 1 que María Luisa Bonfranz había identificado en los cuentos de hadas. Primero lo vemos en la tarea de darle nombre a los niños, donde lo hace 3 veces: Hans, Otto y Thomas, que de hecho son los mismos 3 nombres de las personas que el monstruo sin nombre se encuentra en la villa. Así que tenemos esa repetición 1, 2 y 3, y el más 1, que es la ocurrencia que se desvía del patrón, pero a la misma vez lo completa, que es darle el nombre al cuarto niño, Johan, que es el único que reciproca la acción de recibir el nombre, y lo hace dándole su sombrero al Dios de la Paz. En términos de la estructura del cuento en sí mismo, también tenemos la estructura 3 más 1. Tenemos el 3, que es la trompeta, el agua misteriosa y el darle nombre a los niños, y el más 1, que completa la estructura, que es cuando el Dios finalmente se mira en el espejo. Y esto sucede cuando Johan le da su sombrero al Dios, y el cuento nos dice que el Dios por primera vez se vio en el espejo, pero lo que pudo ver fue un demonio. Y el demonio le dijo: yo soy tú y tú eres yo. Y el Dios de la Paz se preguntaba: ¿qué yo debo hacer? ¿Qué debo hacer con respecto a esto? Nadie puede ser feliz con un demonio aquí. Ahora vamos a tratar de darle significado desde el punto de vista psicológico a este relato, y lo vamos a hacer usando la teoría de Carl Jung, específicamente el concepto del arquetipo de la sombra. Primero vamos a definir lo que es un arquetipo. Según Jung, el cerebro humano es resultado de la evolución, el proceso evolutivo, y por lo tanto trae al nacer unas estructuras a priori innatas. Y eso significa que no somos un papel en blanco al que la sociedad moldea 100%, sino que traemos algo al proceso inherentemente. Y ese algo, esas estructuras inherentes a la psiquis humana, es lo que él llamó arquetipo. Estos arquetipos están en el en el inconsciente colectivo. Es común a toda la humanidad, y estas estructuras son comunes a todos los seres humanos. Ahora, del inconsciente colectivo nos movemos para crear conciencia, ego, sentido de yo. Y una vez desarrollamos esa mente consciente, entonces reprimimos lo que no es socialmente aceptable o consistente con nuestros valores, y de ahí se genera el inconsciente personal. Entonces vamos a llamar sombra número 1 a lo que queda atrás en el inconsciente colectivo cuando desarrollamos nuestra conciencia, nuestra mente consciente, nuestro ego.
Y vamos a llamarle sombra número 2 a lo que es reprimido por la conciencia al no ser aceptable socialmente o ser consistente con nuestros valores. Entonces, la sombra como totalidad sería la suma de esa sombra 1 y esa sombra 2. Jung especificó a lo largo de su vida que la sombra era la totalidad del inconsciente. La pregunta es, ¿qué hacer con la sombra? Y Jung decía que la sombra es problemática si está completamente reprimida. Si la encerramos con llave y candado y nos olvidamos de ella, nos va a causar problemas primordialmente de dos maneras. Lo primero que va a pasar es que vamos a proyectar nuestra sombra en la gente que nos rodea. Y de hecho, Jung decía que una forma segura de identificar nuestra propia sombra era viendo las cosas que nos desagradan de la gente que tenemos alrededor, porque probablemente lo que está pasando es que estamos proyectando nuestra sombra. Y al proyectar nuestra sombra, eso va a crear una toxicidad en nuestras relaciones interpersonales. Lo otro es que la sombra va a comprometer nuestro comportamiento de maneras que van a derrotar nuestros propósitos y nuestros valores y van a sabotear nuestra felicidad. Eh, si no estamos plenamente conscientes de ella, como quiera se va a manifestar y se va a manifestar de una manera sobre la cual no tenemos control. Así que la meta es crear una conciencia de la sombra y formar una relación con ella mientras se integran los aspectos positivos que tiene que ofrecer en la mente consciente. Esto nos trae al punto de que no todo es negativo con la sombra. Puede proveer una revitalización instintual que nos da más energía en la vida diaria, más motivación, más eh, motivación en el día a día, al igual que nos permite vivir de una manera más verdadera con nuestro propio ser, más genuina, más honesta. Y al hacernos conscientes de la sombra, podemos retraer las proyecciones que antes estaban en la gente que nos rodeaba y eso le ayuda a quitar mucho de la toxicidad que antes había en esas relaciones. Ahora, integrar aspectos de la sombra no es lo mismo que identificarse con ella. Cuando el ego se identifica con la sombra, eso es problemático y puede ser muy destructivo con resultados muy malignos. Así que este trabajo de integrar aspectos de la sombra en la conciencia es uno muy difícil, es un proceso muy delicado que no se puede tomar a la ligera. De regreso al Dios de la paz, vemos que su problema fue la inhabilidad de integrar o incluso tomar conciencia, en primer lugar, de su propia sombra. Siempre estaba haciendo obras buenas y se pensaba a sí mismo como una persona buena, 100%, sin ningún tipo de complicación al respecto. Y cuando finalmente se vio confrontado con su propia sombra, sin poder ya proyectarla, sin poder ya negarla, cayó en desesperación y de hecho Grimmer implica, luego de relatarle este cuento a Nina, que el Dios de la paz decidió quitarse la vida. Entonces, la moraleja es que una persona que no puede integrar, ni siquiera tomar conciencia de que su propia sombra existe, al finalmente estar confrontado por ella, va a caer en este tipo de desesperación. Cuando el Dios de la paz se miró en el espejo, probablemente vio por primera vez que detrás de esas acciones que hasta ahora había visto como 100% benignas y desinteresadas, había un interés propio, quizás de ser admirado, de ser reconocido. Y al no poder también retraer los aspectos negativos de su propia psicología, al no poder ya proyectar los aspectos negativos de su propia psicología y tener que retraerlos, eh, fue una parte importante también de lo que lo llevó a ese colapso psicológico.
Si les gusta este tipo de video, pueden ver en mi canal otros videos con respecto de Monster. El primero que hice era acerca del cuento del monstruo sin nombre. Y el segundo, un video acerca de Tenma siendo una respuesta al nihilismo de Johann. Voy a dejar los enlaces en la descripción del video debajo del mismo. Y como de costumbre, muchas gracias por su tiempo y por su atención. Bye.